tenemos A3 y A4. ¿Está muy fuerte aquí el frente el sonido? ¿Está bien? Va. No, ahí estamos, dice Herbert. Yo creo que sí. Ahí estamos. Si no, nos escucha atrás. Bueno, voluntarios, por favor. Aquí, métodos de estudio bíblico. El número 1, sí. Gracias. Ahora, explico un poquitito. Lo que el texto dice y caprichosamente lo que el texto dice, eso se debe de hacer. No hay lugar a una interpretación más allá, ni a la guianza del Espíritu Santo, ni a lo que usted pueda agregarle. En eso consiste el método literalista o letrista, cuyo método nosotros no trabajamos. ¿Estamos? 2, por favor. Segundo método. Un voluntario más por este sector. Sí, hermano. Método alegórico. La alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Puede considerarse como una metáfora ampliada. Su uso se ha generalizado tanto en la literatura religiosa como en la secular. Gracias. El método alegórico últimamente está siendo muy utilizado en algunas congregaciones y algunas escuelas de interpretación bíblica en nuestro medio. Un método alegórico consiste en venir y atribuirle significados a la palabra del Señor que no necesariamente la Escritura los dice. ¿En qué consiste? Algunos dicen que viene y se mueve la mano de Dios y que la mano de Dios tiene 5 dedos y que los 5 dedos representan los diferentes ministerios que están allá en Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Eso es alegoría, darle un significado, una interpretación diferente a lo que realmente el texto quiere decir. ¿Estamos? Hay escuelas, hay congregaciones fuertes y grandes que manejan mucho el método alegórico. Por supuesto, nosotros a veces alegorizamos un poquito, pero realmente no es un método que nosotros practiquemos ampliamente. ¿Vamos hasta aquí? De hecho sí existe. O sea, como figura retórica existe la alegoría, por supuesto. ¿Ya? Por eso dije, sí lo utilizamos, pero no lo desarrollamos con amplitud. El problema es cuando tomamos y tratamos de espiritualizar, sería la palabra correcta, la palabra adecuada, espiritualizar todas las cosas, que algunas son solamente historias que aparecen en el texto bíblico y no una figura retórica. ¿Ya? Espiritualizamos mucho algunas cosas y realmente algunas son sencillamente naturales. ¿Existe la figura alegórica o la alegoría dentro de un pasaje bíblico? Sí lo existe y nosotros lo hemos utilizado eventualmente, pero no como una fuente total de una interpretación general. Sí, hermano. Sí. Por ejemplo, la parábola, hablemos del hijo pródigo, es una historia, entre comillas, así se conoce, la parábola, Lucas, ¿qué? Capítulo 15. Gracias. Esa parábola es como una historia, pero realmente la Biblia no la declara como una historia, la declara como una parábola, algo que pudo llegar a suceder o algo que puede llegar a suceder. No hay espiritualización tal, no hay un significado extra en una parábola. En la alegoría sí lo hay. ¿Ya? Alguien alegóricamente puede estudiarme a mí, va a decir que las canas que tengo aquí enfrente representan quién sabe cuántos años de qué sé yo qué cosa. Eso ya es cambiarle un significado a lo que realmente quiere decir. Sí.
No, sigue siendo parábola. Exactamente, al final de ese párrafo, al final de ese pasaje, dice su significado y la explicación. Generalmente las alegorías no lo tienen. Por eso es que el intérprete sí, permítanme utilizar el término intérprete, se escurre, se toma sus propias interpretaciones en el aspecto alegórico. Ahí en el de la parábola del sembrador, ahí está especificado. Ahí no hay para dónde. No, ahí no hay. Ahí dice, miren, la palabra dice, es la semilla es la palabra del Señor. Ahí no hay, ahí no hay. ¿Ya? Va. ¿Sí queda claro esa parte para continuar? Sí, hermano. Bueno, este pasaje habría que verlo con el lente histórico y cultural, ¿ya? Tal vez no como una figura alegórica, sino verlo con el lente histórico y cultural, porque eso tiene su historia, ¿ya? El fondo del estanque habían ciertas figuras en alusión a unos dioses. Entonces ahí no hay alegoría, hay que ver aspectos históricos. O sea, ahí no es ni alegoría ni es parábola. Ahí para entender eso hay que ver el aspecto, sí, historia y cultura. ¿Ya? Vamos a ir entrando por ahí a esos aspectos porque es parte de. El tercer método, por favor, aquí, y también el cuarto. 2 voluntarios, así que nos lean, por favor. El número 3, gracias, allá. Gracias. Ahora, ¿en qué consiste el método dogmático en la interpretación bíblica? Bueno, en algo sencillo. No es lo que la Biblia dice, sino lo que el ser humano establece. En este caso, la curia, la Iglesia Católica y las personas quienes la dirigen, ellos establecen ciertos dogmas que deben de ser practicados por sus feligreses. ¿Ya? Ese es el método dogmático. Quien tiene la razón no es la palabra, es la iglesia, y ese es un dogma. En la escuela de obreros yo mencionaba algo, si alguien recuerda o está presente, cuando yo mencioné y dije eso precisamente, que en el catolicismo meten a la gente a la iglesia, en el evangelio debe de meterse a la gente a la palabra. ¿Estamos? Eso lo mencioné en un martes con el grupo que nos reunimos acá. Entonces, en eso consiste el método dogmático. Dogmas nosotros los practicamos lamentablemente dentro de nuestras congregaciones y los practicamos, ¿ya? ¿Qué dogmas creen ustedes que tenemos nosotros? Sin miedo. Ninguno, no creo. El Dios le bendiga, hermano, es una especie de cliché. Tal vez no un dogma, pero un dogma sí puede ser. Mire, si el Señor lo hizo salvo, si el Señor vive en su corazón, levante sus manos. Eso puede convertirse en un dogma. Yo puedo ser salvo y no levantar mis manos. Están defendiendo un dogma. Bien, óiganme, de eso es que practicamos muchos a veces como aspectos litúrgicos que nosotros creemos que si no los hacemos o pecamos o le faltamos al Señor. Sí, pastor, iba a decir algo. Sí, ya no va a dar tiempo, es cierto. Bien, entonces el dogma es aquello cuadrado, ¿ya? Mire, así es y así se debe de hacer, punto. El número 4, por favor.
exégesis. Exégesis. Ay, hermanos, y este es bien cardíaco. El método gramático histórico, a veces nosotros decimos barbaridades porque no conocemos la historia del texto bíblico. ¿Ya? Ahora, dentro del método gramático histórico aparece un desglose. Y ahí aparecen unas líneas donde usted va a escribir algo. Primero déjeme leerle, por favor, así rápidamente, el contenido de cada uno de ellos. Dice, elementos a considerar: contexto histórico, cultural y dispensacional del pasaje. Si queremos interpretar un pasaje bíblico, debemos de recordar que X pasajes o ciertas citas bíblicas, libros, capítulos, se dieron en dispensaciones diferentes. ¿Sí sabe cuántas dispensaciones hay, verdad? Sí, ya me lo dijo todo. Son 7. Dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, la gracia y por último, lo último. 7 dispensaciones, y de acuerdo a cada dispensación, Dios trató de manera específica de acuerdo a su dispensación. Allá en la ley, ojo por ojo. Gracias a Dios no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y si no, ya no estuviéramos. Por eso el Señor nos trata como nos trata, porque es una dispensación diferente. Pero a veces queremos aplicar ciertos pasajes a puro tubo, a como se hacían allá. Ojo, porque hay que conocer el contexto de veras histórico, cultural y dispensacional. Avancemos. Dentro de estos aspectos a considerar, el aspecto gramático del pasaje. Dice, bajo este tema tomaremos algunas de las áreas como parte de la gramática. Yo sé que esto es como purgante para algunos, hablar de aspectos gramaticales, pero óiganme, esta biblioteca que ustedes tienen en la mano, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, 66 libros que contiene su Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, es un compendio excelente como literatura que contiene filosofía, poesía, y todo está lleno de gramática. No podemos escapar de ello si allí está. Dentro de ello está, veamos lo primero, dice espacio, es la parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras para formar las oraciones que nos ayudan a expresar ideas y conceptos. En pocas palabras, ¿qué dice? ¿Qué va a escribir arriba entonces? Por favor, escríbalo. En esa línea que aparece ahí, escriba sintaxis. Dice, la sintaxis es aquella que nos permite darle un sentido completo a nuestra manera de hablar y de escribir, a nuestra manera de comunicarnos. Por ejemplo, mire lo que el ejemplito dice ahí al final. Compró la del 4º piso una señora secadora. Repito, compró la del 4º piso una señora secadora. Pregunto, ¿cómo debe de ser la oración para que tenga sentido? ¿Para qué estoy yo aquí si ustedes ya se la saben? Compró la señora del la señora del 4º piso compró una secadora. Ahora, ¿cómo entendemos eso? A través de la sintaxis. Coordinar las palabras para que nos den un sentido lógico a nuestro entendimiento. A eso se le llama sintaxis. ¿Queda claro ese puntito? Avanzo. La segunda dice, estudia la clase de palabra que es cada una de las que componen la oración. En la frase, la niña baila bien, el análisis morfológico sería el siguiente. ¿Qué palabra va entonces? Morfología. Escriban ahí, por favor, morfología. Morfología. Bien, en este desglose dice, ya abajo está el ejemplo, la niña bailó bien. ¿Qué nos indica? Artículo femenino. La niña es un sustantivo. Bailó, verbo en tercera persona del pretérito perfecto.
Miren, escúchenme, antes que termine con bien, que es un adverbio. Yo sé que el contenido de esto es un poquitito pesado, como cuando los muchachos dicen, no carga el video porque está pesado. ¿Está lleno de qué? ¿De megabytes? Algo así es, ¿no? ¿Es esa la palabra, Apolinario? Así es, ¿no? Son megabytes cuando está muy pesado. Gigabytes. Bueno, algo así está esto. Está cargado de gigabytes. La memoria, sí, pero óiganme. Cuando estaba pensando esto, precisamente en el seminario, yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Lo incluyo? ¿No lo incluyo? Yo dije, debo de incluirlo, porque si lo sé, debo que transmitirlo. Aquí ya vemos unas 85, 90 personas aproximadamente. Alguien, el Señor va a hacer clic en su mente y en su corazón para que pueda seguir de manera autodidacta o sistemáticamente este tipo de estudio. De veras, de veras. Yo dije, bueno, Señor, si lo sé y no lo comparto, me lo vas a demandar tú. Entonces, no, Señor, si lo sé, mejor lo doy. Y yo estoy tratando de la manera más sencilla, más práctica, para que sea comprensible y aplicable. ¿Estamos? Excelente. ¿Vamos bien hasta allá entonces? Va. ¿Qué estudia la morfología? Bueno, es aquella que le asigna un número, un nombre diferente a esas palabras sencillas. 3. La es el estudio del significado de las palabras y oraciones. La disciplina estudia la interpretación de las palabras en forma individual, la construcción de las oraciones y la interpretación literal del texto en la forma en que está escrito. Escriban ahí, por favor, semántica. Semántica. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en segundo y tercer grado primaria por ahí y nos dijeron, miren, la oración está compuesta de dos partes que son? ¿Cuál es esa? Eso estudia la semántica. Así, mire, así de fácil, así de sencillo. No nos compliquemos. Por supuesto, aquí ya tenemos que ver cuál es la nominación adverbial, la verbal, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar ahí. Pero sí por lo menos a esa área. ¿Y qué es el sujeto? Es de quien se habla, ¿no? En dicha oración. ¿Y el predicado? Lo que se dice, nada más. ¿Estamos bien ahí? ¿Qué estudia eso? La semántica. Va, excelente. Vayamos porque tenemos otro por ahí, ¿no? Sí, solo déjenme darle vuelta a la hojita, por favor. La estudia el origen de las palabras de la cronología. No, momento. Estudia el origen de las palabras, de la cronología de su incorporación a un idioma, de la fuente y los detalles de sus cambios estructurales y de significado. En ese espacio, por favor, escriban etimología. Estudia el origen y vamos a ver, ya cuando entremos a un texto por ahí, ¿por qué todo esto? ¿Ya? Va. Pregunto, ¿alguien sabe el significado de su nombre? ¿Sí? Samuel, ¿qué significa? Ahí está. Cuando sabemos que el significado de Samuel es Dios escucha, la ciencia, el arte encargado de estudiar el significado de los nombres se llama etimología. ¿Estamos? A nosotros no nos interesa el significado de los nombres, a los judíos sí. Ellos para cada ocasión buscaban un nombre específico. ¿Perdón? Unos nombres raros. Lo más tremendo es que nosotros colocamos nombres hebreos a nuestros muchachos o a nuestras muchachas y con unos significados. Yo ya escuché a una señorita de 17 años y la registraron como Jezabel. En serio, porque a la mamá le gustó sin saber su etimología. ¿Estamos? Por ejemplo, mi primer nombre significa puro. Y yo dije, aleluya, mi primer nombre para muchos, para el 99.9%, mi primer nombre es Virgilio, significa puro. Ahí hay un par de hermanitos que me dicen Juan Antonio, Marco Antonio, Esteban Antonio, pero que el Señor los reprenda. No, no es cierto. ¿Ya? Entonces, porque el significado, pues, ¿verdad?
La etimología. Va, avancemos porque ni modo. Esas son algunas áreas de los aspectos gramaticales. Áreas a trabajar en el estudio bíblico, o sea, aún más. Veamos por favor, la homilética. La homilética es sencillamente la ciencia o el arte que nos enseña a preparar y a ordenar un sermón. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Va, pregunto. ¿Alguien ha hecho aquí conserva o duraznos en dulce? ¿Sí? Va, usted y alguien más por aquí, usted, va. ¿Cómo inicia? Desde el inicio en 2, así 3, 4, 5 palabras. ¿Cómo hace los duraznos usted en dulce? Ajá. ¿Cómo los prepara usted? Ajá. Sí, sí. Ajá, sí, sí. Ajá. Ahora, ¿cuáles fueron los pasos similares entre las tres personas? Lavarlos y pelarlos, a excepción de uno. Ese es un orden. La homilética nos enseña orden y cómo preparar un sermón. ¿Estamos? No los vamos a comer primero y de ahí a lavarlos. No. Primero, ya teniendo los duraznos en casa, se lavan, se pelan. En mi caso, yo los echo en un poquito de agua con cal. ¿Alguien más los trabaja así? Solo yo creo. No, también el durazno, la papaya, porque si no se deshace. Entonces, esos son 20 quetzales aparte. ¿Por qué se dejan unos minutos en agua con cal? Para que su textura sea un poquito más dura y no se deshaga cuando se cosa. Eso se los voy a cobrar aparte. Avancemos. ¿Para qué nos sirve la homilética entonces? Para preparar y ordenar un sermón. ¿Queda claro ahí? Excelente. Ahora, dentro de la preparación de todos estos sermones hay 3 tipos de sermones. Número 1, textual. Dice el pasaje, el que se limita a exponer y explicar un solo texto bíblico. En un solo texto bíblico, si usted es una persona hábil que se prepara, dedica tiempo al estudio de un solo versículo, usted puede predicar 2 o 3 mensajes de un solo versículo. O si no, solo un mensaje, puede hablar 2 o 3 horas. Pero para hablar 2 o 3 horas de un mensaje significa que por lo menos usted tiene que estudiar ese pasaje unas 72 horas. Por lo menos. No crea que para la elaboración de este material fue nomás de soplar y hacer botellas, sino pregúntenle a mis hermanos. Y yo estaba ahí, mire, puya que puya, hermano, ¿qué pasó? ¿Y cómo va? ¿Queda claro el aspecto textual ahí? Excelente, porque nadie dice nada, yo continúo. Entonces aduzco que todo va bien, ¿sí? Va. Está el sermón temático, es el que se basa sobre un tema o un asunto. Ojo, el sermón temático muy poco lo trabajamos en nuestras congregaciones y es uno de los más efectivos. Se trabaja doctrina, formación, consolidación, restauración, porque son temas generalizados. Y también ahí, mucho de ello, depende la educación cristiana de la feligresía. Tercero, sermón expositivo. Este es uno de los más comunes y muy efectivo también cuando no se abusa de él. ¿Qué se trata en un sermón expositivo? Es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras. Hay quienes poseen una habilidad tremenda para agarrar un pasaje bíblico de manera expositiva. Son hábiles en eso y excelente pues. Pero nos da conocimiento de la historia y no siempre se llega a donde necesitamos a veces llegar. Ahora, en ese cuadrito que aparece ahí, escribí solamente un ejemplo del textual hilativo. Es el mismo pasaje. ¿Qué pasaje es? Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué más dice? Y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué pasaje es?
Capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 27 y 28. Ajá, ahí estamos. Intencionalmente no lo escribí porque yo dije, de repente alguien lo sabe. Capítulo 10 del libro del Evangelio según San Juan. Ahora, vea por favor bajo la columna donde dice hilativo, sermón textual hilativo. Esa es una clase de sermón. ¿Por qué se le llama hilativo? Porque sigue el hilo, la secuencia del mismo versículo. Un solo versículo dice: mis ovejas oyen mi voz. Entonces ya el predicador da las características de las ovejas. ¿Estamos? Vale. Nótese por favor que el título o el tema del pasaje, mejor dicho del sermón, es el mismo en cada uno de los dos. Y yo las conozco, dice. Entonces el predicador, el que va a dar la charla, tiene que dar a conocer acerca de la omnisciencia del Señor, cómo Él nos conoce. ¿Estamos? Va. Y me siguen. Qué excelente, ¿verdad? La forma en que las ovejas siguen al pastor. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna y no perecerán jamás, etcétera, etcétera. Pasemos al analítico, textual analítico. El tema es el mismo: privilegios del rebaño de Cristo. Ahora, mire donde dice mis ovejas. Como es un textual analítico, a esa expresión que aparece en el versículo de mis ovejas, el estudioso de las escrituras ya tiene que colocarle una idea que indique algo parecido, porque está analizando mis ovejas. Mis ovejas, ¿cómo lo imaginó el Señor? Como un pueblo. Es lo que usted tiene en sus notas. ¿Vamos ahí? Va. Dice, son un pueblo atento. ¿Cuál es la razón? Que escuchan su voz. Mire hermano, qué tremendo. El mismo pasaje visto de dos perspectivas. Tercero, un pueblo amado. Yo les conozco. Qué mejor que saber que el Señor me conoce y que me ama. Mire, si la esposa, si el esposo, si los hijos no lo quieren a usted, hay alguien que sí, hombre. Él es el Señor, Él es el buen pastor. Él nos conoce, nos ama. Textual analítico. Va. Y así podríamos seguir mencionando cada uno de ellos. Un pueblo obediente, porque dice, ellas me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Una confianza plena. Señor, yo estoy en tus manos. El cuerpo podrán dañar, pero jamás mi alma. Eso es confianza plena. ¿Estamos hasta ahí? Dos ejemplos sencillos del textual hilativo y del textual analítico. ¿Vamos ahí? Excelente. Va. Hay otra área también a ver en el estudio bíblico. Pero antes de entrar a esto, mis amados, no podemos iniciar un sermón si no sabemos de qué vamos a hablar. Lo primero que tenemos que tener en el coco es saber de qué vamos a hablar. Si no sabemos de qué hablar, vamos a hablar disparates y nunca vamos a armar un sermoncito, porque no sabemos. Esto es como cuando las hermanas les llega a mediodía y no saben qué cocinar, y el esposo llega a las 12 en punto. ¿Qué creen que les van a dar? Cualquier cosa. Un pedazo de caite, ese todavía es de cuero, de rezo, de quién sabe qué. Sopa instantánea. Porque el hermano no sabe qué hacer. Ojo, porque cuando no nos preparamos en el estudio bíblico como líderes para darle a nuestras ovejas, le damos lo que dijo el pastor, le damos caite, lástima o cólera. Por eso es que muchas veces nuestra gente o nuestro grupo de conquista no está siendo alimentado, si nosotros mismos no nos alimentamos con la palabra. Háblanos, Señor. Estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos que saber de qué vamos a hablar. Si ya sabemos, entonces ya comenzamos a buscar pasajitos, citas bíblicas. Y una vez encontremos citas bíblicas, bueno, ahí aparece y ya comienza el trabajo homilético. Pero ojo, porque aquí viene otra faceta. Sí, hermano.
Ah, sí. Siempre y cuando sepamos de qué vamos a hablar, debemos de mantenernos en la línea, en el carril. Si no, un tren descarrilado, ¿verdad? Hacemos una ensalada. Ahí vamos, excelente. Bien, también existe la hermenéutica. ¿En qué consiste? En el ámbito de la religión, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para comprender su significado. En el estudio bíblico se nos sugiere la utilización del oía. Algunos ya conocen el oía. Yo ya lo trabajé en alguna ocasión aquí con la escuela, sí, algunos. Pero el 70 u 80% no saben qué es el oía. En esa misma página aparecen 3 iniciales y cada una de ellas tiene un renglón, una línea, ¿cierto? En la primera, donde aparece una O, escriban observación. Observación. ¿Ya lo escribieron? En la observación, el intérprete, el estudioso de la Biblia, tiene que comenzar a buscar. Bueno, terminemos con esto de escribir ahí y luego entramos a un área de la pizarra. En la segunda, si ya tenemos observación, por favor, la segunda es interpretación. Interpretación. Y tercero, aplicación. No vamos a ir con el doctor y nunca tomarnos el medicamento. ¿Para qué va? ¿Solo para que nos diga de qué nos vamos a morir, de qué estamos enfermos y que no nos vamos a tomar el medicamento? No. Si usted va con el doctor, por favor, aplíquese el medicamento. ¿Ya? En eso consiste la aplicación. Tomar, ingerir, agarrar lo que realmente nos pertenece. Pero veamos, en la siguiente página, ahora ya sabemos qué es el oía, ¿verdad? Va. En la observación se debe apreciar detenidamente, ¿qué dice? Las cosas tales como son. ¿Observo qué? Las personas. ¿Qué personas? ¿Qué personajes hay en el pasaje bíblico? ¿Qué más? Los hechos. ¿Qué sucedió en el pasaje bíblico? Hubo un milagro. ¿Cómo? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Esa es parte de mi observación. ¿Por qué ocurrieron los hechos? Y finalmente, los resultados de ese hecho. Los resultados que se dan en ese pasaje. En otras palabras, la observación debe de responder a una pregunta. ¿Qué dice este pasaje? Así de sencillo. Por eso lo dejé en mayúscula ahí. ¿Qué dice este pasaje? ¿Estamos? Quisiera, pero por cuestión de tiempo ya no voy a hacer un ejercicio de observación que generalmente se hace. Bueno, yo lo practico bastante en aspectos de ese proceso de observación, pues, pero bueno, hoy por factor tiempo no lo haremos. Pero la observación tiene que ver con todas las cosas que rodean al pasaje bíblico, el contexto anterior y el contexto posterior al pasaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Va. Antes de continuar, algunos dirán, mire hermano, ¿por qué fregados nos está hablando de todo eso? ¿Cierto? Para que nosotros los compartamos con las pruebas, ¿cierto? Fíjense que algunos líderes se toman la molestia, entre comillas, de que hasta el día que les toca impartir su estudio, comienzan a buscar su folleto. Y algunos no lo encuentran y llaman al vecino líder y le dicen que ya no tenés algún folleto o algún estudio porque yo perdí el mío. Y el mismo día que les toca su célula. La pregunta es, ¿qué calle te van a dar? Oigan, de veras. Entonces, todo lo que estoy diciendo está respondiendo a una necesidad de que usted, mi amada hermana,
jovencita, adulto, varón de Dios, que es líder e imparte la palabra de Dios, si tiene un folleto, no se limite al folleto, ese es solamente una guía. ¿Sí? Usted tiene que ponerle su salsa, su perejil, su queso, su pimienta. Usted tiene que ponerle lo suyo. El pastor les da la idea central en el estudio, pero de ahí ustedes tienen que arrancarse. Lo que estoy transmitiendo responde entonces a esa necesidad. Si en nuestros grupos de conquista se ministrara más y realmente se le diera palabra del Señor, nuestros grupos estarían creciendo, hombre. No que algunos solo se están manteniendo ahí a flote, otros se están muriendo. Mira, el micrófono. ¿No? A eso responde lo que estoy dando, a la necesidad de prepararnos. La preparación no es solo de quienes están al hay que lo hagan y que ellos sabrán qué hacer. No, el Señor se lo va a demandar a usted, porque usted es el líder de un grupo. Bueno, vino por gusto, pero porque ahorita comienza lo duro. Aquí es de poner las barbas en remojo, mi hermano. No le dé caites ni sopa instantánea a su grupo. Se le va a morir por alto contenido en sodio. Se le va a disparar el colesterol a su grupo. Prepárese, mi hermano. Mejor no sigo, ¿verdad? Segundo párrafo. En la interpretación consiste en encontrar el sentido que el autor original quiso darle a sus palabras en el texto. Para ello es necesario, ¿qué dice? Depender del Espíritu Santo. No lo había mencionado antes porque hasta ahorita lo vamos a tocar, no porque se le reste importancia, pero es que en la interpretación es la dependencia del Señor. Y usted dirá, hermano, ¿puedo ayunar y orar? Por supuesto que todos lo debemos de hacer. La dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué más? Saber bien qué dice el pasaje. ¿Cómo vamos a darle una enseñanza a nuestra gente si no sabemos qué dice el estudio? Otros, por ejemplo, agarran la hojita. No le devolví. Sí, perdón, hermano. ¿Y usted por qué no dice? Agarran el estudio. Bienvenidos, hermanos, vamos a tener nuestra exposición bíblica la tarde de hoy. Y comienzan a leer el folleto. Alguien me hizo señas por allá. No les digo quién fue, pero viene de un color así bien fuerte. Por eso es que su gente no quiere estar en su grupo y prefiere irse a otro. Prepárese. Y si usted no sabe cómo, véngase los martes. 3 años, ¿cuánto? Para 4 años llevamos de estar aquí sin interrupción los días martes. Y usted dirá, no lo sabía. ¿Cómo no? Si aquí hemos estado. ¿Sí? El alumno puede faltar, pero el maestro ahí tiene que estar. En la interpretación responde a esta pregunta: ¿qué quiere decir el pasaje? No qué dice, sino qué quiere decir. No lo que el pasaje dice, sino qué quiere decir. Igual lo hacemos nosotros. A veces soltamos unas expresiones, decimos una cosa, pero queremos decir otra. ¿Cierto? Va, avancemos, porque el tiempo nos está corriendo. Por último, la aplicación es dejar que la palabra tome nuestra vida, verdad que puede ser practicada o creída por personas a quienes no fue dicha. Esto o esta debe ser bíblica, personal y específica. En la aplicación preguntamos: ¿qué dice para mí este pasaje? En la observación, ¿qué dice el pasaje? En la interpretación,
¿Qué quiere decir? En la aplicación, ¿qué dice para mí? ¿Estamos hasta ahí? Va. Ahorita vamos a ir entrando por ahí a una parte. Como ya vimos a Juan, ahí estamos. Como ya vimos a Juanito 10, bien. Vamos a tomar, y esta va a ser la última participación acá, y luego por ahí anotamos algunas áreas bibliográficas. No nos lo sacamos de la manga, no todo lo que dijimos fue nuestro. Ahí hay referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, ¿de dónde usted puede revisar el contenido? Por supuesto que hay que leer un poquito, ¿verdad? Hay que leer un poquito para sacar 2 o 3 hojitas como esto. Bien, vamos a tomar el segundo pasaje bíblico más pequeño de la Escritura. Jesús lloró es el segundo pasaje bíblico más pequeño de la Escritura, ya que el primero es no matarás. Algo aprendió hoy, ¿no? ¿Sí? Va. Ahorita sí, por favor, vamos a escribir entonces por acá y decimos, espero que hasta allá atrás logren ver, y si no, pues acérquense para acá, pueden cerrar la parte central. Jesús, ¿qué dice? Lloró. Bien, ¿cuál es el pasaje? ¿Cuál es la cita? Haceme un favor, Jorge, ubícamelo, sí. Jesús lloró. Con este pasaje podríamos pasar el resto de la tarde y noche dando un par de buenas enseñanzas. Solo con Jesús lloró. ¿Quiere acompañarme para esta aventura? Bien. ¿Cuál es la primera de las normas que vimos en el aspecto gramatical? La primera palabra que usted escribió ahí, ¿cuál es? La sintaxis. Va. Dijimos que la sintaxis era ¿qué? Ajá, ¿qué más? Ajá. Ahí no vamos a aplicar un sentido sintáctico porque realmente ya está ordenado. No como el ejemplo allá de la del cuarto piso compró una secadora, una señora secadora. No, ahí sí estaba desordenado. Una aplicación sintáctica es la que aparece o la que ustedes mencionaron. La señora del cuarto piso compró una secadora. Bien, pero como aquí ya está ordenado, descartamos el aspecto sintáctico. Vayámonos al otro. ¿Cuál es el siguiente? ¿Y qué dice la morfología? Ajá, ¿qué más? Bien, ahí se nos va determinando entonces el desglose de las palabras, ¿cierto? Va. Entonces tenemos Jesús. ¿Qué asignación, qué palabra le buscamos a Jesús? Es un... Gracias, hermano. Haga sus notas porque para que hagamos un seminario similar a este va a tener que pagar unos 100 quetzales. Es un sustantivo. Va. Dentro de los sustantivos, dentro de esa clasificación están los que son comunes y los que son propios, ¿cierto? Vaya a la escuela conmigo, por favor. Bien, compañerito, dice. Estrellita en la frente para usted. Bien que se la sabe, ¿verdad? Carita alegre. Pregunto entonces, ¿dónde clasificamos este nombre de Jesús? ¿Como un sustantivo? Como un sustantivo propio. Entonces la morfología me enseña que es sustantivo propio. Significa entonces que tiene un sentido relevante. No es un sustantivo cualquiera, no es un sustantivo común, es un sustantivo propio. Tiene un valor extra. ¿Estamos? Pregunto, ¿nosotros somos sustantivos o no? Sí. ¿Comunes o propios? Morfológicamente, por supuesto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué más podemos decir? Porque solo estamos en la palabra Jesús. Estamos viendo el desglose, hermano, porque a veces no hayamos ni cómo entrarle. Aquí le estamos brindando estas pequeñas herramientas para que usted le entre con ganas. Que no solamente venga a comer chuchitos y pastel, no, que le entre con ganas.
que le entre duro al caite. No, eso ya no se nos va a quitar, pastor. Bien, morfología. ¿Hay semántica ahí? ¿De qué se encarga la semántica? Bueno, como solo tenemos dos palabras, vamos a limitarnos a lo sencillo, ¿cierto? Pregunto, ¿quién es el sujeto? Porque de eso se encarga la semántica y de muchas otras cosas que no vamos a ahondar. ¿De qué se encarga entonces? ¿Quién es el sujeto? Bueno, entonces venimos y escribimos por acá y decimos que acá es el sujeto con el lente semántico, ¿cierto? ¿Y la otra palabra qué sería entonces? El predicado. Entonces la semántica viene y me dice, bueno, de manera sencilla, para no entrar en otras complejidades, porque ese campo es sumamente complejo. Entonces dice la semántica que el sujeto es sencillo. Y es de eso que se habla en la oración, o de quién se habla en este caso. ¿De quién se está hablando? De Jesús, de un sustantivo propio. Vamos bien, excelente. ¿Y el predicado a qué nos refiere? Exacto. Jesús lloró. Ahora, aquí comenzamos y es donde él le dijo a ella, ¿por qué lloró Jesús? Porque Lázaro, sí, pero porque Lázaro murió realmente no es la causa. Es que el pasaje lo dice. Dice que esa amistad era profunda con este sujeto Lázaro, tipo David y Jonatán. Lo amaba. Y como perdió a un amigo, entonces lloró. Ahora, con ese llanto también le da duro al aspecto filosófico, religioso y cultural de la región. ¿Por qué razón? Porque están en ese entonces bajo el yugo romano. Y de acuerdo a la ideología, filosofía romana, estos eran politeístas y los dioses nunca lloraban. Sí, Wichito. Sí, en este caso, ¿qué dispensación? Bueno, ahí todavía están bajo la ley. Solo que aquí no entraríamos a aplicar el aspecto sí puede verse, pero no aplicable directamente porque va a un trasfondo más cultural, ¿ya? Entonces, ahora, tiene que verse el aspecto histórico, porque para los romanos y para los griegos, los dioses no lloraban, porque si lloraban dejaban de ser dioses. Pero la gente decía de Jesús, Él es el rey de los judíos, y lo tomaba multitudes como Dios, porque recordemos que Jesús era 100% divino y 100% humano. ¿Ya? Es que él quería demostrar eso también. Él quería demostrar, miren, yo no soy un alien, yo no soy un extraterrestre, yo soy humano como ustedes, lloro como ustedes, como ustedes, me canso como ustedes. Y si yo como humano puedo hacerlo, ustedes también. Es que quería combatir eso también. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Eso es solo con la palabra Jesús, ¿verdad? Todavía nos falta lloró. Y ya llevo, mire cuántos minutos. Y eso que voy a vuelo de pájaro. ¿Qué más? ¿Hay algún otro puntito por ahí? Sí. ¿Dónde queda la etimología? Sí. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Jesús? Viene del hebreo Yeshua. Excelente. ¿Pero qué significa Yeshua? Exactamente. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre, hermano. El término Yeshua, que es del hebreo, que es Jesús, significa Salvador. Ay, hermano, y aquí permítame porque me quito el micrófono que me maneja. ¿Sí? Cuando yo entiendo etimológicamente que Yeshua es el Salvador, entiendo entonces que quien está llorando es mi Salvador.
que murió, ¿cómo no va a llorar por mí que estoy vivo? Porque etimológicamente el Salvador está llorando. Pero ojo, porque ese Salvador es el mismo que dice Isaías allá, donde habla del príncipe de paz, del consejero. ¿De qué más dice? ¿Qué más? Hay más características de tarea. Búsquenlo. Entonces, el de que dice Isaías es el mismo Salvador y Redentor que se conecta desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En otras palabras, Jesús lloró, está enmarcando un tema teológico que abarca los 66 libros. Y nosotros pobremente, raquíticamente, hemos interpretado el texto de decir, nada más, sí, Jesús lloró porque lo amaba. Va más allá, rompe barreras, rompe límites, se van las fronteras. Es que Jesús lloró, enmarca como Dios y como hombre ese Salvador excelente que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos estudiando todo ese merengue ahí. Como no estudiamos todo ese merengue, decimos barbaridades. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se hablaba de un redentor en Génesis o no? Había que presentar sacrificio. De hecho, Adán tuvo que enseñarle a sus dos hijos. En la escuela yo mencionaba eso. ¿Por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Y sí la de Abel. La Escritura dice que el Señor vio con agrado una y no con agrado la otra. Sí, la pregunta es, ¿por qué? Va un poquitito más allá. La Escritura dice en otros pasajes que sin expiación no hay, ¿qué dice? Perdón o remisión de pecados. Abel presentó un sacrificio y hubo derramamiento de sangre. ¿Qué presentó Caín? El fruto de la tierra. ¿Qué sangre le iba a sacar a eso? Entonces no cumplió con los requisitos de redención. Entonces ya se hablaba de un redentor ahí. En el libro de Génesis. No, eso les va a costar otro cielo. Ya ahorita vamos a terminar. Tiene 5 minutitos más. Lloró. Porque apenas estamos en el nombre de Jesús. Y usted dice, anda, ya no más, por favor. Y ahí, ¿no? Y ya sentimos la cabezona así. No, pero ya no está tan lloró. Lloró. Veamos y apliquemos las normas otra vez porque no por gusto la tenemos. La sintaxis dijimos que no, ya tiene su propio orden. Morfología. ¿Qué habla la morfología? Bueno, si Jesús es un sustantivo y es un propio, ¿qué es lloró? Es un verbo. No, yo voy a colgar a alguien aquí. Por supuesto, es un verbo que ya está conjugado de aquellos conocidos como los infinitivos que terminan en advertir, cantar, reír, correr, llover. Esos son los infinitivos. Ahí ya está conjugado en un pasado. Y dice, Jesús lloró. En otras palabras, es un verbo en pretérito perfecto, porque no da lugar a dudas. La Escritura dice que lloró, y si lloró, eso es real. No dice que lloraría, no dice que pudo haber llegado como un pretérito imperfecto o un pluscuamperfecto indefinido. No, ahí sí ya. Pero sí. O llorará como un futuro. Entonces, lloró. ¿Qué es lloró? Es un verbo en pretérito perfecto. Y usted dirá, hermano, ¿para qué pecado nos está hablando eso? Si yo lo que quiero es predicar la palabra del Señor. Yo le voy a decir algo. No va a poder comer bien si no tiene dientes. El leñador es necesario que afile bien su hacha para poder ir a leñar. De hecho, hay una anécdota acerca de eso. Y le preguntaron, mira, hay un árbol de encino. Y le dijeron, mira, tienes tantos metros de altura y tanto de diámetro, ¿qué necesitas?
Bien, entonces tenemos eso. Miren, y podemos hablar más. Quería dar a conocer con su llanto que él era humano y que amaba a aquel. Entonces eso puede manejarse como también un sermón teológico, porque él es el Salvador, un Salvador que tuvo sentimientos similares a los nuestros, que amarra desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Yo lo responsabilizo a partir de ahora a que usted ya no va a dar esos mensajitos que da. Usted se va a preparar. Y si no se prepara, va a llegar alguien a jalarle la sábana a medianoche, a despertarlo para que se prepare. Usted no puede ser igual. No. Vamos a concluir esta fase. Yo voy a invitarles a estar de pie. Leo la conclusión y con esto nos despedimos. Por supuesto, hay muchas otras cosas acá que tenemos que mencionar. ¿Qué material de apoyo podemos utilizar? Bueno, un diccionario, una concordancia, otras versiones de las escrituras, mapas bíblicos, ¿qué más? Enciclopedias, todo lo que... Sí. Perdón, hermanos, a muchos que ya quizás podemos trabajar un poquito la computadora y tomar en cuenta que en la computación, o sea en las páginas, se pueden ya ver ya los mensajes interpretados, y eso puede hacer muy fácil la preparación y ya no esforzarse tanto, pero eso no está bueno. Primero hay que agotar el texto, hay que trabajar el texto para de último, entonces ya se puede uno apoyar, porque geográficamente y todos los aspectos que se complementan, uno necesita saber dónde ocurrieron las cosas y las escenas, por qué el autor lo puso así, incluyó estas palabras. Este evangelio fue escrito para los hijos de Dios, entonces también tiene una razón de ser de que Jesús haya llorado, ¿verdad? Pero hay que investigar primero con lo que se nos queda, con lo que podemos hacer el estudio como científico. Gracias. Muy bien, ese es, a veces decimos no puedo, me cuesta, pero a veces perdemos tiempo en otras cosas y hemos descuidado este estudio. Si queremos crecer, queremos ir más allá, yo creo que tenemos que darle lo mejor a nuestra gente. De eso trata este seminario, de dar lo mejor de sí. Dice la conclusión: al haber descubierto nuestras necesidades y brindado herramientas que coadyuven al crecimiento integral de la Iglesia de Avivamiento, esperamos que cada creyente, así como el líder, aplique los conocimientos, principios y conceptos adquiridos en este seminario para una mejor funcionalidad en el servicio incondicional a Dios, viviendo una vida agradable al Señor. Como consecuencia, se desea que cada participante se desarrolle, deleite y continúe su crecimiento espiritual de forma sistemática. En todo caso, que se convierta en autodidacta. Y recuerde siempre, dar lo mejor de nosotros mismos. Termino con esta sencilla anécdota. En un estudio que se hizo en las universidades de Oxford, le preguntaron a unas personas que una persona de la generación anterior a la nuestra, cuántas palabras podía dominar en su diálogo sin tener titubeo alguno. ¿Y sabe cuántas se logró establecer por encuestas que se hicieron? 35,000 palabras. Ese era el dominio de la generación anterior a la nuestra. Pero también hicieron otra, donde le hicieron a la generación de nuestra juventud. Con esos avances tremendos, las redes sociales, la tecnología, que esto y que el otro. ¿Sabe cuántas palabras llegan a dominar ellos? ¿Alguien tiene una idea? 20,000. Casi. Llegan a dominar 15,000. Y usted dirá,
Pero estamos en siglo XXI, deben de saber más que los antiguos. Sí, hay una sola razón. Las redes sociales han invadido a nuestra juventud y se ha metido al núcleo de la sociedad, que es la familia. Y cuando uno está, aún hasta comiendo, ¿sabe qué están haciendo los chicos? Sí. Están whatsappando, chateando, tuiteando, etcétera, etcétera. Aún comiendo en un restaurante de comida rápida. Quíteles el teléfono y siéntese a la par de ellos. Ellos no son más que unos postes, porque no tienen temas en su dominio del lenguaje, porque solo apenas los que logran dominar bastante manejan 15,000 palabras. Recomendación que se daba: la única manera para poder combatir esto es leyendo. Me impactó un par de cosas. Uno de Einstein decía: si una idea original entra al cerebro de un ser humano, este nunca vuelve a su estado original. Y lo dijo Albert Einstein. Otro por ahí dice de la siguiente manera: un niño que lee es un adulto que piensa. Tremendo. Así que el desafío es: preparémonos. Señor, te damos gracias por esta penúltima charla. Danos de tu fortaleza, danos de tu bendición, y siempre, Señor, queremos dar lo mejor de ti. Honramos tu nombre, bendecimos, Señor, bendecimos todo lo que proviene de ti y bendecimos a nuestros grupos, a nuestra gente. Tenemos en nuestros hombros la responsabilidad de la preparación. Señor, gracias por tu fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares. Indudablemente quedaron todavía algunas lagunas y dudas por ahí. Cualquier asunto, búsqueme. No tenemos más del tiempo.